Mi nombre es Lucía Gorosito, soy ayudante de la Cátedra de Patología de la Universidad de Buenos Aires y hoy vamos a hablar acerca de la tuberculosis. Se trata de una enfermedad pulmonar grave, crónica y sistémica, causada casi siempre por el Mycobacterium tuberculosis. Epidemiología. Según la Organización Mundial de la Salud, afecta en todo el mundo a más de 1.000 millones de individuos y con 1.4 millones de muertes al año. La infección por el HIV hace a los individuos susceptibles a la enfermedad. Es especialmente prevalente en situaciones de pobreza, hacinamiento y presencia de enfermedades como la diabetes, linfomas, insuficiencia renal crónica, desnutrición, alcoholismo, entre otras. Se transmite de persona a persona por vía aérea. Patogenia. La evolución de la infección en un individuo inmunocompetente y sin exposición previa depende del desarrollo de inmunidad mediada por linfocitos T frente a las micobacterias. La infección por Mycobacterium tuberculosis consta de varias fases, que se inician con la infección de los macrófagos y evolucionan hacia una respuesta de linfocitos Th1, que combate a la bacteria, pero también provoca daños tisulares. En los primeros momentos de la infección, Mycobacterium tuberculosis se replica prácticamente sin obstáculos en el interior de los macrófagos. Pero más adelante, la respuesta celular induce a los macrófagos a intentar contener la proliferación bacteriana. Las fases de la infección son las siguientes. En primer lugar, la penetración en los macrófagos. Mycobacterium tuberculosis penetra en los macrófagos mediante fagocitosis mediada por varios receptores que expresa el fagocito, entre los que se encuentra la lecitina fijadora de manosa y CR3. Luego está la replicación en los macrófagos. Mycobacterium tuberculosis inhibe la maduración del fagosoma e impide la formación del fagolisosoma, lo que permite a la bacteria replicarse libremente en el interior de la vesícula, protegida de los mecanismos microbicidas de los lisosomas. La bacteria bloquea la formación del fagolisosoma mediante la inhibición de las señales de calcio y de la captación y ensamblaje de las proteínas implicadas en la función entre el fagosoma y el lisosoma. Así, durante la primera fase de la tuberculosis primarias, menor a 3 semanas, en un individuo no sensibilizado previamente, la bacteria prolifera en los macrófagos alveolares y los espacios aéreos pulmonares, dando lugar a la bacteremia y a su diseminación hacia múltiples localizaciones. Pese a la bacteremia, en esta fase la mayoría de los pacientes están asintomáticos o presentan un síndrome gripal de carácter leve. Luego de esto nos encontramos con la respuesta Th1. Unas 3 semanas después de la infección se inicia una respuesta de linfocitos Th1 que activa los macrófagos y les confiere actividad bactericida. La respuesta es iniciada por antígenos micobacterianos que, una vez transportados a los ganglios linfáticos de drenaje, son presentados a los linfocitos T. La diferenciación de los linfocitos Th1 depende de las interleuquinas 12 producidas por las células presentadoras de antígeno que han detectado a la micobacteria. Activación de los macrófagos mediada por linfocitos Th1 y destrucción de las bacterias. Los linfocitos Th1 presentes en los ganglios linfáticos y en los pulmones producen interferón gamma. El interferón gamma es el mediador esencial para que los macrófagos sean capaces de contener la infección por Mycobacterium tuberculosis. En primer lugar, el interferón gamma estimula la maduración del fagolisosoma en los macrófagos infectados, con lo que las bacterias son expuestas a un medio ácido y oxidante letal. En segundo lugar, estimula la expresión de la enzima inducible óxido nítrico sintetasa, que produce óxido nítrico. El óxido nítrico se combina con otros agentes oxidantes y da lugar a compuestos reactivos nitrogenados, que parecen ser especialmente importantes para la destrucción de las micobacterias. En tercer lugar, el interferón gamma moviliza péptidos antimicrobianos, las defensinas, frente a la bacteria. Finalmente, el interferón gamma estimula la autofagia, un proceso consistente en la captación y posterior destrucción de orgánulos dañados y de bacterias intracelulares como Mycobacterium tuberculosis. Inflamación granulomatosa y daños tisulares corresponden a la última etapa. La respuesta por Th1 no solo estimula la destrucción de las micobacterias por parte de los macrófagos,
sino que también da lugar a la formación de granulomas y necrosis gaseosa. Los macrófagos, activados por el interferón gamma, se diferencian en dar lugar a histocitos epiteloides, que se agregan formando granulomas. Algunas células epiteloides se fusionan y pueden formar células gigantes. En muchos pacientes, esta respuesta detiene la infección antes de que se produzcan daños tisulares importantes y la enfermedad se manifiesta abiertamente. En otros, la infección progresa debido a su edad avanzada o a su inmunodeficiencia y la respuesta inmunitaria sostenida da lugar a necrosis gaseosa. Tuberculosis primaria versus tuberculosis secundaria. En la tuberculosis primaria vemos que el anfitrión aparece no inmunizado, mientras que en la tuberculosis secundaria el anfitrión ya ha sido inmunizado. En la tuberculosis primaria la fuente es exógena, mientras que en la secundaria la fuente puede ser exógena o endógena. En la tuberculosis primaria la infección es reprimida por la mayoría de los individuos, mientras que en la secundaria generalmente produce síntomas graves. La tuberculosis primaria es de curso agudo con predominio exudativo, mientras que la secundaria es de curso crónico con predominio productivo. La tuberculosis primaria afecta principalmente a campos medios, mientras que la secundaria lo hace en el vértice de los lóbulos superiores. En la tuberculosis primaria se observan que la fibrosis y las cavitaciones son poco frecuentes, mientras que la secundaria son muy frecuentes. Ahora hablaremos de la morfología. Histológicamente, las zonas implicadas activamente se caracterizan por una reacción inflamatoria, granulomatosa, característica que da lugar a la formación de tubérculos gaseosos y no gaseosos. Cada uno de los tubérculos es de tamaño microscópico. Solamente se hacen visibles macroscópicamente al unirse múltiples granulomas entre sí. Los granulomas pueden encontrarse rodeados de fibroblastos, entre los que se insertan linfocitos. En los granulomas se aprecian células gigantes multinucleadas. En los pacientes inmunodeprimidos no se observa la formación de los granulomas típicos y sus macrófagos contienen gran cantidad de bacilos. A nivel macroscópico, en la tuberculosis primaria, lo habitual es que los bacilos se implanten en los espacios aéreos distales de la parte inferior del lóbulo superior o de la parte superior del lóbulo inferior, normalmente cerca de la pleura. Al producirse la sensibilización, aparece una zona de inflamación blanco-grisácea de entre 1 y 1,5 centímetros con consolidación, denominada foco de Ghon. En la mayoría de los casos, el centro de este foco experimenta necrosis gaseosa. Los bacilos tuberculosos, ya sea en forma libre o en el seno de fagocitos, migran a los ganglios linfáticos regionales, que también suelen adquirir consistencia gaseosa. Esta combinación de lesión pulmonar pariquemantosa e implicación de los ganglios linfáticos se denomina complejo de Ghon. Durante las primeras semanas también se produce diseminación linfática y hematógena a otras regiones corporales. En aproximadamente el 95% de los casos, el desarrollo de una respuesta inmunitaria celular basta para controlar la infección. En consecuencia, el complejo de Ghon experimenta una fibrosis progresiva, que en muchas ocasiones conduce a una calcificación detectable radiológicamente denominada complejo de arranque, y a pesar de la colonización de otros órganos, no se desarrolla lesión alguna. A nivel macroscópico, en la tuberculosis secundaria, la lesión inicial suele ser un pequeño foco de consolidación de un diámetro inferior a 2 centímetros y situado a 1 o 2 centímetros de la pleura apical. Estos focos están muy bien delimitados, son de consistencia firme, de un color que varía entre blanco, grisáceo y amarillo y presentan distintos grados de calcificación central y fibrosis periférica. En individuos inmunocompetentes, el foco paniquematoso inicial experimenta una encapsulación fibrosa progresiva, dando lugar únicamente a cicatrices fibrocalcificadas. La tuberculosis pulmonar progresiva puede aparecer en individuos de edad avanzada o inmunodeprimidos. La lesión apical se extiende a las zonas contiguas del pulmón y finalmente alcanza los bronquios y los vasos sanguíneos. Esto da lugar al vaciamiento del centro gaseoso y a la creación de una cavidad irregular, tabicada de forma incompleta por tejido fibroso. Cuando los organismos pasan de los ganglios linfáticos a la circulación venosa y retoman a los pulmones, se puede producir tuberculosis miliar pulmonar. Las lesiones consisten en focos microscópicos o muy pequeños, pero visibles, de 2 milímetros.
de consolidación blanco-amarillenta que se encuentran diseminados a lo largo de todo el parénquima pulmonar. El adjetivo miliar hace referencia al parecido de estos focos con las semillas de mijo. Tuberculosis extrapulmonar. Los órganos habitualmente afectados son las meninges, meningitis tuberculosa, los riñones, tuberculosis renal, las glándulas suprarrenales, antiguamente una causa importante de la enfermedad de Addison, los huesos, osteomielitis y las trompas de falopio, salpingitis. Cuando las vértebras se ven afectadas, el trastorno se denomina enfermedad de Pott. En estos pacientes pueden aparecer abscesos fríos paraespinales a lo largo de planos tisulares, simulando una masa abdominal o pélvica. En cuanto a la clínica, podemos encontrar pérdida de peso, malestar general, astenia, fiebre, sudoración nocturna, esputo mucoide purulento, hemóptisis, dolor pleurítico como síntomas principales. El diagnóstico de la tuberculosis se basa en 4 pilares fundamentales: la clínica, los hallazgos radiográficos, la PPD y la bacteriología. En cuanto a los hallazgos radiográficos, podemos observar adenomegalias ciliares o paratraqueales, ensanchamiento del mediastino, imágenes de consolidación, entre otras. PPD o prueba de la tuberculina. Es un método preferido para evaluar infección, no enfermedad. Es una intradermoreacción que determina la existencia de respuesta inmune celular antituberculosa. Si da mayor de 10 milímetros, es positiva y en caso de inmunos comprometidos, mayor a 5 milímetros, ya es considerada positiva. Bacteriología. Se realiza la baciloscopía que permite identificar un alto porcentaje de tuberculosis pulmonar y se hace mediante la atención más tradicional, que es el de Nielsen. Sin embargo, el diagnóstico definitivo se realiza mediante el cultivo. Toda la información aquí utilizada fue extraída del Robbins y Cotran, Patología Estructural y Funcional, 9ª edición. Muchas gracias. Espero que les haya sido de utilidad. Nos vemos la próxima.